Vamos a Romanos capítulo 1 esta noche. Tenemos el gran privilegio para poder compartir estos versículos en nuestro estudio en este libro de Romanos. Espero que están aprendiendo. El propósito mío es que cada pasaje que nosotros estudiamos, cada persona puede salir con el entendimiento de esos versículos claro. Voy a hacer lo mejor posible para poder explicar y compartir y dar aplicaciones de estos versículos. Es un libro difícil, pero también tiene muchos versículos que conocemos y lo tenemos memorizado, y yo sé que va a ser de gran bendición a nosotros. Esta noche el título es ¿por qué predicar el Evangelio? ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Es la próxima sección. Si ven como yo doy estos estudios en los libros, siempre yo cojo solamente una porción, un pensamiento, después el próximo pensamiento, el próximo, a veces solamente un versículo, a veces son 5 versículos. La próxima porción de el pensamiento de Pablo, que va desde el versículo 18 al final de este capítulo. Vamos a tomar 2 semanas para poder escudriñar este pensamiento. No vamos a hacerlo todo en un servicio, pero por lo menos vamos a ver del versículo 18 al versículo 23 de capítulo 1. Ya nosotros hemos empezado, creo que es el tercer mensaje de este libro en Romanos, y hemos hablado mucho sobre el Evangelio, que es lo que Pablo está compartiendo con nosotros o con la iglesia en Roma, a estos cristianos. Y queremos mirar ahora que Pablo nos enseña, después de compartir en capítulo 1 los primeros versículos, la importancia del Evangelio y qué significa y por qué lo está compartiendo con esta iglesia. Ahora Pablo nos enseña por qué. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es importante que Pablo está llevando este mensaje y lo escribió para estos cristianos? Y tú y yo tenemos que entender. Yo sé que si yo digo ¿por qué predicar el Evangelio?, muchos van a decir que es el mandato de Dios, y es correcto, pero Pablo nos enseña algo mucho más grande en el propósito de predicar, y quiero que nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo para que la próxima vez que nosotros salimos a predicar tenemos esto en mente, que nos empuja para tener un corazón para las almas perdidas y predicar con esto en mente lo que Pablo está compartiendo esta noche. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando lo que dice Dios en su palabra, lo que Dios comparte con nosotros. Predicando le dice a otros lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué Dios espera de nosotros como cristianos? Obviamente Él quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros entendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Predicando nos dice a otros lo que Dios está haciendo, que ese propósito, por qué Dios mandó a su único hijo a esta tierra. Predicando le dice a otros cómo Dios va a cumplir su propósito, que es el propósito de Dios y cómo Él lo va a cumplir, y que es el final de donde Él va con este propósito de salvación. Predicando le dice a otros el amor de Dios para nosotros. La palabra más grande que nosotros vemos cuando estamos predicando el Evangelio es el amor de Dios por nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, lo hizo porque Él nos ama tanto. Hermano, escuche bien, un amor que tú y yo ni entendemos la grandeza de este amor que tiene para nosotros. Predicando le dice a otros lo que su Hijo hizo por nosotros, Jesucristo. Predicando le dice a otros que hay vida eterna. Hermanos, cuando hablamos con otros le estamos diciendo lo que Jesús hizo, pero también ese regalo gratis de vida eterna que Dios nos da a nosotros. Predicando le dice a otros que también hay separación de Dios para siempre en el infierno. Que si ellos no vienen a Cristo como Salvador, su destino es el infierno.
Y cuando predicamos también no solamente le enseñamos el amor, pero también le enseñamos, si no vienen a Cristo, qué va a pasar con su vida. Y tristemente tienen esa separación. Estaba este fin de semana con Mariah compartiendo el Evangelio con uno de los padres de unos niños que vinieron. Y el papá me dijo que él quería ir al infierno. Él conocía que estaba en el camino para el infierno y dijo que yo quiero ir al infierno. Y yo le dije a él que él realmente no entendía lo que realmente era el infierno, pero se tenía un pensamiento solamente. Lo que la Biblia hablaba sobre el infierno cambiaría su mente en ese momento. Pero muchos en este mundo creen que el infierno es una fiesta y que van a estar con sus amigos allá y que nada va a pasar fuerte, pero están en gran error. El infierno va a ser una gran separación del Señor Jesucristo y va a ser un lago de fuego y muchas cosas va a pasar a esas personas que están en el infierno. Pero tristemente, para rechazar a Cristo, para no creer en lo que hizo por nosotros, ellos prefieren ir a ese lugar que se llama el infierno. Yo le dije a este señor que un día, si él llega a ese lugar y nunca recibe a Cristo, él se va a recordar de ese momento que nosotros estuvimos con él y le predicamos y le dimos una oportunidad, y Dios le va a enseñar que él tuvo esa oportunidad de recibir a Cristo y no lo hizo. Predicando, le dice a otros que hay esperanza solamente en Cristo Jesús. Predicando, le dice a otros que Dios es justo y no hay entrada al cielo sin su Hijo Jesucristo. Hermanos, si yo te pregunto esta noche, ¿por qué tú predicas a otros? ¿Qué es su propósito, su razón que tú estás predicando y compartiendo el Evangelio? Pastor, yo lo hago porque la Biblia dice que debo de ir. Pastor, yo lo hago porque tú nos mandas a nosotros salir los sábados como iglesia. Pastor, yo lo hago porque tú deseas que nosotros durante la semana estamos pasando invitaciones, y eso es todo bien, pero algo mucho más grande que Pablo nos enseña aquí en este pasaje, que tú y yo tenemos que recordar ese propósito de salir y ganar almas. Pablo predicaba el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tú predicaste? Cuando hablamos de predicar, estamos hablando de compartir el Evangelio con una persona. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste un tratado a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste tu testimonio a otro? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste la Biblia con otra persona y pudiste ir por los versículos de Romanos o Juan para enseñarle a ellos el amor de Cristo y dónde ellos van si no reciben a Cristo como su único Salvador? Escuchen bien, hermanos, para muchos cristianos, ellos dicen: pastor, hace muchos años que yo he predicado a una persona. Pastor, yo nunca lo he hecho. Soy cristiano por 15 años y nunca he salido a predicar el Evangelio. Hay muchos que están en la iglesia por años y años y nunca han salido a ganar almas. Y cuando Dios trae una persona en su vida, no aprovechan ese momento para darle un tratado, hablarle a ellos por temor y temores que tienen muchos de compartir el Evangelio. Hermanos, tenemos que predicar. Es un mandato de Dios y tú vas a dar cuenta a Dios un día si no predicas el Evangelio. Dios te va a decir qué tú hiciste en la tierra por mí, con quién tú compartiste el amor de Cristo con otros, y vamos a dar cuenta a Dios en por qué nosotros no predicamos el Evangelio. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 1. Quiero leer, pueden mantenerse sentados. Vamos a leer el texto de esta noche en capítulo 1, versículo 18 al versículo 23. Después vamos a orar y entregar ese tiempo al Señor. Romanos capítulo 1, 18 dice: porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oh Señor, te pido esta noche que tú nos ayudes a nosotros a entender esta porción de Escritura, lo que Pablo le estaba diciendo ahora a estos cristianos, el propósito de predicar el Evangelio. Y Señor, que nosotros podemos tener ese mismo deseo, esa urgencia de predicarle el Evangelio a otros. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo un libro en preparación para esta porción de Escritura, y en este libro dijo que el Evangelio no se trata de seguir consejos, se trata de ser llamado a seguir un rey. No solo alguien que este rey, no solamente alguien que tiene poder y autoridad para decirle lo que se debe hacer, sino alguien con poder y la autoridad para hacer lo que se debe hacer y luego ofrecérselo como buenas noticias. Hermanos, Romanos es un libro de buenas noticias. Hablamos de eso en los primeros versículos en Romanos. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Es buenas noticias que se encuentra en la palabra de Dios o el evangelio, en este mensaje que estamos compartiendo. Buenas noticias de Dios para los humanos. Y Pablo compartió estas noticias con estos cristianos en Roma. Y aunque en este momento que estaba escribiendo en Corinto, en la casa de Gallo, aunque nunca ha llegado a Roma, una vez le cerró la puerta para llegar a Roma, Pablo escribió porque pensaba que nunca iba a llegar a ellos y quería compartir este mensaje, el evangelio, con ellos para que ellos tengan esta oportunidad. Sabemos que más adelante él llegó a Roma, pero llegó cuando estaba en la cárcel. Sabemos que el tema o lo principal que vemos en este libro de Romanos es centrado en el evangelio. Pero también vemos otro término en este libro que es la justicia de Dios, que tiene que ver con el evangelio. Este libro de Romanos sabemos que es el libro más grande que Pablo escribió en la Biblia, que significa que Pablo tenía mucho que decir sobre este tema del evangelio. La última vez miramos a Romanos capítulo 1, versículo 16, el versículo 17, hablando sobre el poder del evangelio. Y Pablo enseña que el poder del evangelio no está en él o no está en otra persona. El poder del evangelio está solamente en Cristo Jesús. Y Pablo conocía de este poder, por eso él dijo en versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y Pablo dice que el evangelio es para salvación.
y es para todos que creen en Cristo Jesús. Pablo después dice en versículo 17 que el evangelio es por fe. Y menciona la palabra de Habacuc que dijo, el justo por la fe vivirá. Recuerda, hermanos, que en la Biblia el significado del evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, quiero que sepan que este libro de Romanos es el libro fundamental de la doctrina de la salvación, el evangelio. Pablo nos enseña cómo ser salvo y qué significa ser salvo, cómo llegar al cielo. Y ahora llegamos a nuestro texto en versículo 18 al versículo 23, y empezamos ahí en versículo 18. Dice así: ¿por qué? Porque la ira de Dios... Quiero que sepan, muchas veces cuando empezamos un versículo, empezamos el versículo 18 con la palabra ¿por qué? Eso nos indica a nosotros que el contexto del pasaje, versículos 16 y 17, es el resultado del versículo 18 y lo que va a decir más adelante. Cuando leemos vamos a leer versículo 17, después entrar en versículo 18 para que tú veas cómo esto va juntos. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos, o desde el cielo. Quiero mirar esa frase un momento, la ira de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios odia el pecado. Y vemos la ira de Dios, y muchas veces no entendemos la ira de Dios, y por eso nosotros no dedicamos nuestra vida al Señor, y por eso no hay temor en la iglesia, porque no entendemos que la ira de Dios viene a ellos que practican el pecado. Pablo va a dar un poquito de detalles sobre esto, pero quiero que vean que Pablo, para explicar y ver por qué nosotros predicamos el evangelio, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hermano, escuche bien, la razón que nosotros predicamos el evangelio es porque la ira de Dios viene a ellos que no conocen a Dios. Y nosotros queremos y no queremos que la ira de Dios llegue sobre ellos y que ellos no pasen la eternidad en el infierno. Y nosotros predicamos para que ellos conozcan que la ira de Dios viene a ellos que practican injusticia. Quizás tú viniste a Cristo años pasados porque tú escuchaste de la ira de Dios. Nosotros venimos a Cristo porque se predica a nosotros, no un mensaje de flores, pero nos dice a nosotros sobre la ira de Dios, y nosotros venimos a Dios porque no queremos la ira de Dios sobre nosotros. Porque la ira de Dios se revela, es algo presente. No dice que se va a revelar o que se reveló. Dice se revela, es presente. La ira de Dios es presente y viene desde el cielo. Cuando viene del cielo significa que viene hacia abajo a ellos que practican la injusticia. La ira de Dios viene rápidamente hacia abajo a ellos. Por eso dice que viene desde el cielo, pero también vamos a ver sobre lo que significa eso, y que es unos ejemplos de la ira de Dios que viene desde el cielo. Pero tenemos que entender que el propósito de nosotros evangelizar, y lo que Pablo está diciendo, es que Él quiere que ellos sean salvos y predica el evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo a ellos. Hermanos, hay una urgencia para que Mayagüez sea salvo.
a una urgencia para que sus familiares que no conocen al Señor sea salvo, para que la ira de Dios no venga sobre su vida. Es importante que tú y yo tengamos esta urgencia. Muchos cristianos ya no tienen esta urgencia de predicar, de compartir. Ya ellos son salvos, ya tienen esa seguridad que lo hagan otra persona. Tú y yo tenemos que tener esta urgencia. Mayagüez están perdidos. La ira de Dios viene sobre Mayagüez, a ellos que no son salvos. Y nosotros tenemos el mensaje para compartir con ellos, para que la ira de Dios que viene desde el cielo no venga sobre ellos, pero que el amor de Dios venga sobre ellos, para que ellos tengan esta oportunidad de venir a Cristo y tener vida eterna. En el contexto, Pablo está hablando del Evangelio, versículos 16 y 17, que es el poder de Dios y que es por fe. Y ahora, en estos próximos versículos, realmente desde capítulo 1, 18 hasta capítulo 3, estamos viendo cómo Pablo está compartiendo de esta ira de Dios y a quién viene esta ira, para que tengamos esa urgencia de predicar el Evangelio. Él nos dice que necesitamos el Evangelio para encontrar una esposa. Pablo nos dice que nosotros necesitamos el Evangelio para tener éxito. Pablo nos dice que nosotros necesitamos el Evangelio para tener amigos. Pablo nos dice que nosotros necesitamos el Evangelio porque nos dice que están en camino del infierno a ellos que no vienen a Cristo. Ese es el propósito, porque nosotros necesitamos el Evangelio. Le dice, porque ellos están debajo de la ira de Dios. Y Pablo dice que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra la raza humana, contra ellos que están practicando injusticia y pecado, los que no han recibido a Cristo como Salvador. La ira de Dios desde el cielo se refiere, cuando dice la ira de Dios desde el cielo, se refiere a eventos naturales que Dios usa para castigar, como diluvios o terremotos o hambres o pestilencias. Son la ira de Dios que viene sobre la tierra, que viene sobre ellos que practican el pecado, que no quieren venir al Señor, pues la ira de Dios del cielo viene a ellos en esta manera. Realmente tú y yo merecemos esta ira de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, que ahora no vamos a recibir esta ira que Pablo está compartiendo. Pero nosotros merecemos la ira de Dios. El Evangelio también revela la eterna ira de Dios, que el pecador no sufrirá en el infierno, que Dios provee por medio de su Hijo eternidad, y que esa ira se elimine. Y esa ira, estamos hablando del infierno. Hermanos, tenemos que un momento solamente ver qué es la ira de Dios. La ira de Dios no es como la ira de los humanos. Tenemos que entender eso. La ira del hombre, que muchas veces escuchamos la ira de Dios y pensamos sobre algo negativo, pero la ira del hombre es motivado por razones personales, egoístas, o por un deseo de venganza. Pero la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Cuando hablamos de salvación y el Evangelio, somos salvos de la ira de Dios, en la cual nosotros merecemos. Vemos la ira de Dios a los gentiles en esta porción de Escrituras, desde versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Pero la meta de Pablo en este momento, después de capítulo 1 hasta versículo 17, hablando del Evangelio, ahora Pablo cambia su motivo. En vez de hablar de buenas noticias o buenas nuevas, ahora él quiere demostrar la necesidad de venir a Cristo
demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación, de la justa ira de Dios. Hermanos, si no entendemos la ira de Dios, no vamos a entender la necesidad para recibir el Evangelio y nuestra necesidad para predicar el Evangelio. Recuerda las palabras de Juan en capítulo 3, versículo 36. Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en Jesús, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, no sufrirá de la ira de Dios por su pecado en el infierno. Nosotros estaremos con el Señor para siempre en los cielos. Ellos que no creen en Jesús, los que no han recibido este regalo, serán juzgados en el día de la ira. Más adelante en Romanos, en capítulo 2, versículos 5 y versículo 6, Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a regresar al versículo 18 de nuestro texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Mira lo que dice ahora. ¿A quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, versículo 18, Pablo está diciendo: la ira de Dios que viene del cielo es contra toda impiedad. La palabra impiedad se refiere a las ofensas entre nosotros o el hombre contra Dios. Ellos que están contra Dios, la ira de Dios viene sobre ellos. Ahora, la injusticia en este versículo 18 dice: contra toda impiedad e injusticia. Ahí injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Impiedad, el pecado entre el hombre a Dios; injusticia, el pecado entre hombre contra hombre. La ira de Dios viene sobre ellos. Ahora dice que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la humanidad, el mundo que rechaza al Señor, detienen la verdad de Dios. Los hombres muchas veces impiden o retienen la verdad de Dios con injusticia. Y cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatido, ignorado, escondido por los hombres. Esa es la injusticia que menciona Pablo aquí en versículo 18. Los humanos que no son justificados delante de Dios no quieren saber la verdad. Los que no son salvos no quieren saber la verdad, y aún ellos detienen la verdad de otros. Si yo no quiero ser salvo, pues yo voy a también guardar la verdad de otros que no tienen a Cristo. Ellos lo detienen de ellos y de otros que necesitan escuchar la verdad. Ahora vemos versículo 19. Pablo ahora demuestra que tú no puedes detener la verdad de otros. Aunque ellos, los inconversos, los impíos, detienen la verdad sobre ellos y sobre otros, ahora Pablo está diciendo: no puede esconder la verdad de otros. Dios se revela a Él mismo en la naturaleza. Mira versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se la manifestó. Esto es para los que detienen la verdad y para ellos que nunca escucharon o escuchado la verdad. Dios se manifiesta en la naturaleza.
Hermanos, cuando nosotros miramos la naturaleza, en este momento, muchas cosas que nosotros vemos, tú puedes pensar y decir, una persona tenía que crear esto tan complicado. Y Dios dice que la naturaleza revela a Dios mismo. Lo que necesitamos saber de Dios y la verdad, Él lo manifiesta a nosotros. Y Pablo ahora muestra que el intento de evitar saber acerca de Dios es inútil. Los humanos no pueden pretender no saber de Dios, porque Dios se ha revelado acerca de Él en la naturaleza. Desde esta creación del mundo, Dios ha dado suficiente evidencia para nosotros ver su gloria en este mundo. Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos hablando de ellos que detienen la verdad, y a ellos que desobedecen a Dios. Y su desobediencia no es el resultado de la ignorancia, es el resultado de su rebelión. Ellos no quieren la verdad y quieren esconder la verdad de otros. Por eso viene la ira de Dios sobre estas personas. Vemos en los próximos versículos lo que Dios ha revelado en su creación. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dios nos muestra algo de su eterno poder y su deidad a través de su creación. Dios ha dado una revelación general que es obvia tanto en la creación como en la mente y corazón del hombre. Versículo 20 dice, las cosas invisibles, significa las cosas que no se puede ver. Vemos ahí las cosas que no se puede ver. Número 1, su eterno poder. El poder eterno es un poder infinito y inagotable. Su eterno poder se ve en las tormentas, se ve en el poder del sol, se ve en el poder de las estrellas, se ve en el poder del espacio. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se subsisten. También dice que la otra cosa invisible es su deidad. Eso significa que Jesús es Dios. Características de su deidad de Jesús es que Él es eterno, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, es inmutable. Jesús no tiene el principio ni fin. Jesús es presente en todos lugares. Jesús tiene el conocimiento de todas las cosas. Jesús es todopoderoso y Jesús no cambia ni puede ser cambiado. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahora dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Está diciendo Pablo que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Su eterno poder y su deidad, que es visible en la creación, deja uno sin excusa. Eso que Pablo está diciendo.
Aunque los inconversos está deteniendo la verdad a ellos, Pablo está diciendo que el eterno poder y la deidad se encuentra en la creación, y solamente viendo la creación y viendo las cosas que Dios ha creído, no nos deja a nosotros dar excusas que no existe un Dios. Los hombres no pueden acusar a Dios de que Dios se escondió de él. Y después decir delante de Dios, pues nadie nunca me llevó el evangelio. Porque en su creación se ve su eterno poder y su deidad. Tenemos que entender que somos creados en la imagen de Dios, y tenemos esa capacidad de razonar y tomar decisiones de la creación de Dios. También conocemos que somos caídos en el pecado, en la corrupción. No podemos elegir a Dios y que su mano misericordia nos acerca a nosotros a Él. Todos que no han oído habla de Jesús tienen todo lo que necesitan en su existencia, los atributos de la creación para poder ver que hay un Dios que es bueno y morar a quien debemos obedecer solamente mirando a la creación. Pablo está diciendo que no hay excusa. Nosotros podemos ver a Dios en la creación. Muchos dicen que son sabios, pero están engañados. Estos necios, estas personas que retienen la verdad, como Pablo está hablando, ellos mismos creen que son sabios. Pero la verdad, ellos están engañados por no saber la verdad de Jesús. Isaías capítulo 40, versículo 26, dice: levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ningún faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vamos al versículo 21. Romanos 1, 21. Recuerda que estamos hablando de ellos que retienen la verdad. Conocido a Dios no está hablando de salvación, que ellos conocen a Dios. Dice, pues, habiendo ellos conocido a Dios por la naturaleza, que no hay excusa, ellos ahora no glorificaron como a Dios. El problema no es que el hombre no conocía a Dios. Ellos sí le conocían, pero no querían glorificarle. Le conocían en el sentido que conocían la naturaleza y que había un Dios que existe, que hizo esta creación, que hizo este mundo, pero ahora ellos toman la decisión de no glorificarle a Dios. Muchos dicen, y tú has hablado con personas que dicen que no, Dios no existe. La verdad es que ellos no quieren someterse al Señor y dicen eso para que ellos no tienen que glorificarle a Él. Ellos dicen que no hay un Dios, le rechazan primero como creador. Y cuando le rechazamos a Él como creador, pues significa que no tenemos que honrarle y dar gracia a Él si Dios no es el creador. Y por eso ellos utilizan y dicen, no hay un Dios, no hay un creador. Ahora le da la excusa a ellos para no tener que glorificar a Dios. Y no decir y reconocer que Dios va a proveer para nosotros. Versículo 21, la segunda parte, dice de ellos que conocen a Dios, pero no glorificaron a Él. Dice ahora, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o oscuridad, que sacamos esa palabra. Su corazón está en tinieblas, está oscuro, está lejos de Dios, porque Dios es luz.
Cuando uno no está agradecido con Dios, es peor que tú puedes decir a Dios, decirle, no estoy agradecido de lo que tú me has dado a mí. Y la Biblia dice aquí, Pablo, versículo 21, que ni le dieron gracia a él. Después que todo le ha dado en la creación que no merecen, todavía no dan gracia al Señor. Dios aún los inconversos le da vida a ellos. Ellos pueden respirar, ellos pueden caminar, y todavía no le dan gracia a Dios. Cuando uno rechaza el conocimiento de Dios en la creación, su corazón se oscurece más y más lejos de este Señor. El problema del hombre no es que no tenga educación, sino que él odia a Dios. Este hombre que detiene la verdad, este hombre de que practica la injusticia, este hombre que Pablo está diciendo que viene la ira de Dios sobre ellos. La verdad es que ellos odian a Dios. Pero hermano, escuche bien, un día toda rodilla doblará delante de Dios. Ellos pueden en esta tierra decir que no hay un Dios. Ellos pueden odiar a Dios. Pero un día ellos mismos van a doblar rodillas delante de Dios y conocer que realmente había un Dios que creó este mundo. Versículo 22, ahora dice de estas personas, estos que detienen la verdad, estos que rechazaron a Jesús, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los que decían que no hay un Dios, ellos piensan que son sabios. Dice, profesando ser sabios. Cuando rechazamos la revelación de Dios, no nos hace a nosotros mejores o más inteligentes, nos hace a nosotros necios. Salmo capítulo 14, versículo 1, dice, el necio en su corazón, o dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a terminar aquí en versículo 23. Recuerda que la próxima semana, si Dios permite, seguimos hasta el fin del capítulo. Pablo compartiendo de estos que la ira de Dios del cielo viene sobre ellos, los que practican justicia, impiedad. Estamos hablando de este grupo que detienen la verdad. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que significa que dura para siempre. Ahora vemos ahora en este versículo la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Lo cambiaron para qué? Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, algo que muere. Ellos cambiaron la gloria de Dios a un ídolo de ellos, una imagen del hombre que ahora ellos pueden adorar, algo hecho de madera, imagen de hombre corruptible, que algo que no dura, que muere. Y añade ahí Pablo de aves, de cuadrúpedos, que son animales con 4 piernas, y de reptiles. Eso es parte que viene a estos que rechazan a Cristo. El Evangelio es para estas personas que dicen que Dios no existe. Pablo hizo un punto que aunque ellos dicen que Dios no existe, Dios se revela, su eterno poder, su deidad está en la creación. Pablo dice que ellos retienen la verdad a ellos mismos y tratan de tener la verdad a otros. Pero la ira de Dios del cielo viene sobre estas personas, y por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Pablo está diciendo que predicamos el Evangelio porque la ira de Dios viene sobre ellos. Hermanos, hay personas en su familia, hay vecinos, hay amigos donde la ira de Dios viene sobre ellos. Si no tienen a Cristo, si no vienen a Cristo.
Y debemos de compartir el evangelio a ellos porque la ira de Dios viene sobre ellos y nosotros no deseamos que la ira de Dios venga sobre ellos, y por eso vamos a compartir, y por eso vamos a dar un tratado, y por eso vamos a compartir nuestro testimonio, y por eso vamos a tomar tiempo para ir y salir y tocar puertas para que la ira de Dios no venga sobre ellos. Hermanos, cuando miramos versículo 21, vamos allá otra vez, versículo 21, quiero hacer una aplicación aquí de este versículo. Cuando miramos al versículo 21, tú y yo tenemos que hacer lo contrario. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso, los impíos, los inconversos, los que no estaban practicando la injusticia, no le glorificaron como Dios, conociendo a Dios y su naturaleza. Ahora nosotros tenemos que hacer lo contrario. Debemos dar gloria a Dios. Cuando vemos la naturaleza y vemos la creación de Dios, nosotros debemos dar gloria a Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gloria a Dios por su naturaleza? Cada vez que yo voy al mar, a la playa, viendo el mar y viendo cosas de la creación que solamente tú dices, esto tenía que ser Dios. Había un doctor que solamente viendo el ojo, que hacía cirugía al ojo y viendo qué complicado es un ojo, se ve el eterno poder, la deidad del Señor. Nosotros tenemos que alabar a Dios, tenemos que arrodillarnos delante de Dios. Muchas veces los cristianos no ven a Dios como un Dios grande. No ven a Dios, la grandeza de Dios es solamente lo que ellos creen en Él. A veces ponemos a Dios pequeño y decimos que Dios no tiene el poder para sanarme, no tiene poder para proveer para mi necesidad, y limitamos a Dios, limitamos su poder, limitamos su característica de todopoderoso. Pero Dios es digno de nuestra alabanza. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el creador de este mundo. A veces lo vemos como a Dios, como el hombre que vive allá arriba. Y por eso nosotros vivimos la vida cristiana sin urgencia. Por eso vivimos la vida cristiana para el mundo y no para Dios. No tenemos temor de la ira de Dios. No tenemos temor como cristianos de la disciplina de Dios. Nosotros practicamos y participamos en las cosas del mundo y no tenemos miedo de Dios, y por eso no vivimos la vida sin temor a Dios. Por eso vivimos la vida sin miedo del castigo de Dios por nuestros pecados. Hay cristianos que no tienen miedo de Dios y practican el pecado, ni están preocupados que Dios va a estar triste, que el Espíritu Santo va a estar triste, y siguen practicando el pecado a un cristiano. No conocen la ira de Dios, no conocen la justicia de Dios, y no tienen miedo del castigo de Dios sobre su pecado. Yo puedo pecar y en la noche yo voy a pedir perdón. El Señor me va a perdonar. Por eso vivimos la vida sin leer la Biblia. Ni nos molesta a nosotros perder un día de leer la Biblia. Y cristianos pueden pasar días y semanas, aún meses, sin leer la Biblia y no le molesta a ellos.
Y vivimos la vida sin leer la Biblia porque no entendemos la importancia de alimentarnos espiritualmente. No vemos la necesidad que yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito leerla porque necesito el alimento que Dios provee para que en esos tiempos difíciles yo tengo estos versículos, lo tengo en mi corazón y Dios me va a dar paz en tiempos de tribulación porque estoy involucrado en la Biblia, estoy aprendiendo. La Biblia es la manera que Dios me habla a mí. La oración es la manera que yo hablo a Dios. Y muchos cristianos no entienden y no leen su Biblia porque no entienden la importancia de su alimento espiritual. Vemos leyendo la Biblia como si tengo tiempo lo leo. Si tengo 2 minutos en la noche, leo la Biblia. Tenemos que leer la Biblia como si no la leo, no me voy de la casa. Yo no me voy hasta que yo lea la Biblia. Muchos no se van de la casa sin comer desayuno. Aún se ponen desayuno en sus bolsillos y corren de la casa. Pero nosotros podemos sin problemas, sin pensar, salir de la casa sin leer la Biblia y no nos molesta como cristianos. Pero si salimos de la casa sin pan o sin café, hay grandes problemas. Pero con la palabra de Dios, como no hay importancia de leer la Biblia. Hermanos, es tiempo que nos preocupamos de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos cristianos están preocupados de su vida espiritual? ¿Cuántos cristianos realmente quieren crecer en el Señor? ¿Y cuántos cristianos tienen hambre para la palabra y quieren leerla y quieren escuchar predicaciones y quieren más y más y memorizan los versículos porque quieren escuchar más de Dios porque ven la bendición de Dios y ven cuando Dios nos habla, recibimos esa paz y tranquilidad por medio de su palabra? Pero muchos cristianos no están preocupados de su vida espiritual, no le importa, siguen viviendo cada día. Y después el domingo viene, yo confieso mis pecados, el domingo vengo a la iglesia y canto los himnos y hablo con otros como un cristiano, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estoy viviendo como el mundo, sin importancia, no leo mi Biblia, no oro porque no estoy preocupado de mi vida espiritual. Es tiempo para entender que Dios te va a juzgar por tus palabras, por tu comportamiento, por su vestido, por todo como nosotros nos comportamos de dentro y por fuera. Nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Tú vas a dar cuenta a Dios por su asistencia a la iglesia. Tú vas a dar cuenta a Dios por su diezmo. Tú vas a dar cuenta a Dios por sus ofrendas a misiones. Tú vas a dar cuenta a Dios por sus familias, padres. Tú vas a dar cuenta a Dios si están llevando el evangelio. Tú vas a dar cuenta a Dios por las cosas que tú ves, por las cosas que tú escuchas. Gracias a Dios que no vamos a dar cuenta por nuestros pecados porque ya Jesús hizo ese pago en la cruz. Pero cuando Jesús venga, nosotros estamos delante de Él. Vamos a dar cuenta para las cosas que nosotros hicimos mientras somos cristianos. Cómo yo usé mis dones espirituales en la iglesia para edificar la iglesia. Y muchos cristianos están viviendo sin conocer que un día yo voy a estar delante de Dios y voy a dar cuenta en la manera que yo estoy viviendo ahora. Yo no quiero que tú digas en el cielo, mi pastor no me dijo eso. Yo te digo esta noche que Dios es un Dios justo y no se puede venir delante de Él sin limpiarnos espiritualmente. Muchos cristianos están llegando al trono de gracia en oración con pecado en su corazón. Y después preguntan, ¿por qué Dios no está escuchando mis peticiones? Porque no vienen limpios delante de Él, no confiesan sus pecados antes que vienen al trono de gracia. Y porque hay pecado en su corazón, Dios no te escucha sus oraciones. Salmo 66. Y muchos están viviendo en el pecado, aún cristianos. Quieren la bendición de Dios en su vida,
pero no quieren vivir como un cristiano, no quieren vivir como una persona justa delante de Dios. Quieren vivir en su manera, pero tener iglesia, tener la vida cristiana, pero tener un poquito de esto también y querer dos de los dos mundos. Es tiempo, hermanos, que podemos examinarnos y preguntarnos, ¿Dios está contento de la vida que yo estoy viviendo ahora? Dios está contento en la dedicación y la urgencia que yo tengo en este momento para servirle a Dios y hablar a otros de Cristo. Si somos honestos esta noche, quizás hay algunos que dicen, pastor, tú estás bien, yo estoy viviendo mi vida para mí. Yo no estoy 100% dedicado para las cosas de Dios. Yo estoy vago espiritualmente. Y si Jesús vendrá esta noche, Él no estaría contento con la vida que yo estoy viviendo en este momento. Pues esta noche puede empezar y cambiar, confesar nuestros pecados, hacer un compromiso con el Señor para cambiar mi vida empezando esta noche. Vivir una vida completamente dedicada a Él. Ahí sentado con sus ojos cerrados, vamos a tomar un momento en oración, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es posible que Dios te habló sobre algo en estos versículos que Pablo está compartiendo, o nuestra dedicación al Señor, o algo, un pecado en mi vida que no está confesado, o quizás una vida que no agrada a Dios que está viviendo en este momento, y tú dices, pastor, yo quiero empezando ahora estar preocupado de mi vida espiritual y leer mi Biblia y orar constantemente, venir al trono de gracia limpio delante de Él para que Él me escuche mis peticiones, dejar las prácticas del mundo y vivir completamente para el Señor, dedicar mi vida al Señor completamente para servirle a Él, para testificar, que Dios nos dé un corazón para las almas perdidas. Este es un momento para tú orar ahí en su silla. Dios, si tú vendrás ahora en este momento, la vida que yo estoy viviendo en este momento, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce lo que hacemos, aun cuando nadie está mirando. Pero Dios quiere un compromiso entre nosotros para vivir una vida completamente dedicada a Él. Mientras allá arriba Josie está tocando el himnos 308, vamos solamente a seguir hablando con Dios. No sé en qué manera Dios ha obrado en su vida. Quizás algo completamente diferente que nosotros hablamos esta noche. Es un momento ahora para hablar con Dios. Lo que Dios ha puesto en su corazón en esta noche, que tú puedes hablarle. Quizás da gracias a Dios por su naturaleza. Da gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Da gracias a Dios por su salvación. Da gracias a Dios por la familia que te dio. Da gracias, Señor, porque tiene una iglesia para venir y escuchar la palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos para predicar. Pedir a Dios que te dé esa urgencia de predicar a otros. Señor, dame las palabras para que yo pueda hablarles a otros. Para que la ira de Dios no venga sobre ellos. Para que lo que Pablo está hablando esta noche en este pasaje de estas personas que detienen la verdad. Hay familiares y vecinos y amigos que no te conocen, que la ira de Dios viene sobre ellos. Pero todavía hay tiempo para hablar con ellos. Todavía hay tiempo para compartir la palabra de Dios con ellos. Pídele a Dios esta noche, Dios, dame una oportunidad esta semana para hablar con mi familiar, para hablar con mi vecino, para hablar con mis amigos. Dios, es mi oración también como pastor.
Dios, ayúdame a vivir una vida que te agrada a ti. En mis palabras, lo que yo hago, lo que yo escucho, que te agrade a ti. Estamos preparando esta semana para la campaña de avivamiento. Es una semana de preparar nuestros corazones delante del Señor. Dios, prepárame para sábado, para domingo, pero quizás dame avivamiento ahora. Ahora confesar mis pecados, ahora decidir a vivir una vida que le agrada a Él. Oh Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta porción de escrituras de Pablo, su deseo para compartir el Evangelio a estos cristianos en Roma. Pablo nos enseña que el Evangelio es para ellos, que la ira de Dios viene sobre ellos. Y por eso hay una urgencia, porque no sabemos qué día y qué hora Jesús vendrá otra vez para nosotros. Y puede ser muy tarde. Y familiares y amigos, vecinos, van a ver la ira de Dios. Todo lo que Pablo está compartiendo en este capítulo. Por eso nosotros necesitamos esa urgencia, ese deseo para las almas perdidas, para que ellos tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos de recibir a Cristo como su único Salvador. Oh Señor, gracias. Sigue enseñándonos en este estudio de Romanos. Señor, antes que nosotros lo vamos esta noche, ayúdanos a cantar este último himno. Gracias por los hermanos que han llegado, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares bien y prepáranos para sábado por la noche, cuando venimos para atrás a tu casa para escuchar de tu palabra. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.